Hola, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV donde se analizan las sentencias más relevantes de la Suprema Corte y de otros órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy estaremos hablando de la queja civil 199/2021, resuelta por el segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Sin duda, el tema es muy novedoso e interesante, pues estaremos hablando de redes sociales y el derecho a la libertad de expresión. Para hablar de ello, nos acompañan Roberto Hernández, de Derecho del UNAM, Ángel Garibay, de Derecho del ITAM, Scarlett Mellado, de Ciencias Políticas y Derecho de la UNAM, Gloria Valtierra, de Comunicación Política de la UNAM, y Didier Peducci, de Derecho de la UNAM. Sin duda, mucho Goya por aquí. Yo soy Renata Romero, comenzamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión El más Derecho a de Disentir, Derecho. el programa de Justicia TV en el que abordamos Justicia TV en las carreras. Como les platicaba en la bienvenida, hoy hablaremos de un tema bastante novedoso e interesante, y pues qué mejor manera de hacerlo con jóvenes, ¿no? Yo me pregunto, ¿quién en la actualidad no se ve inmerso en el mundo de las redes sociales? Me parece raro conocer a alguien que no, pero obviamente hay casos. Bueno, nuestras invitadas e invitados nos platicarán un poco más sobre los hechos, sobre qué va este asunto, esta queja civil, para ponernos un poco más en contexto. Así que, ¿qué te parece, Ángel, si empezamos contigo y nos platicas los hechos y los antecedentes de este asunto? Y pues antes que nada, bienvenido a El Derecho a Disentir. Claro que sí, Renata, muchas gracias. Compañeros, compañeras, me da mucho gusto compartir este escenario con ustedes. Y pues sí, vamos a hablar hoy de historias o de historia, algo que estamos inmersos día a día, en especial la generación Z, las generaciones nuevas que tal vez ya no recuerdan el mundo sin Internet o no recuerdan el mundo sin redes sociales en específico. Y pues también de un tiempo de años de pandemia en los que estuvimos muy involucrados y literalmente toda la convivencia social era por pues, plataformas electrónicas. Entonces creo que en realidad este caso le puede pasar a cualquiera. En el momento en el que alguien decida compartir un contenido, una expresión, y si se ve restringido, o si se siente pues perjudicado en su derecho, pues podría acudir en este caso a la justicia, ¿no? Entonces así fue como pasó en esta queja civil. Eh, una persona subió a una red social en formato de historia de mejores amigos un contenido, una imagen específicamente en la que cubría sus genitales y se mostraba cuerpo desnudo, ¿no? La primera historia no tuvo ningún problema, lo vieron sus contactos, sus amigos, y al siguiente día decidió subir otra historia, de igual forma, cubriendo los genitales, con una imagen de censurado y mostrando su cuerpo. Pero esta vez el problema fue que la plataforma le mandó un aviso diciendo que ese contenido sería eliminado, sería bajado de la plataforma por infringir ciertas normas comunitarias. En este caso no se especificaba más, simplemente se dijo, infringe normas comunitarias, no te vamos a permitir pues, compartir eso, ¿no? Aunque sean tus mejores amigos, aunque sea tu cuenta privada, aunque sea una historia. Entonces el quejoso en este caso decide recurrir al juzgado de distrito y pues el juzgado de distrito le plantea la pregunta de que, oye, esta plataforma considero que es como una autoridad, que es equivalente, que me está violando un derecho, en este caso la libertad de expresión, eh, con fundamento en el pues, artículo 6 y 7 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Y pues, a ver, tú evalúas si es equivalente a una autoridad y si me está pues, violando un derecho conforme a esta norma general. El tribunal colegiado, el juzgado de distrito le dice, no consideramos que sea una autoridad, pues se te niega el recurso, ¿no? El juicio. Entonces él tramita la queja, sube al colegiado, al tribunal colegiado, y pues bueno, en este caso el tribunal colegiado igual eh, confirma básicamente la sentencia anterior, y creo que es importante pues que toquemos eh, dos problemas, ¿no? Esa equivalencia de la plataforma como una autoridad, y ya por otro lado, la libertad de expresión y la interacción que tenemos nosotros y nosotras como usuarios con las plataformas
y las relaciones que hay ahí de si es de poder, si es de una relación de prestación de servicios, si es como una relación pues más de comunidad o lo que ustedes pues quieran traer a la mesa. Híjole, bastante interesante. O sea, creo que nos encontramos todos los días con un caso bastante similar. Si no somos nosotros, son nuestros amigos o algún familiar. Pero a ver, a mí me gustaría empezar preguntándote a ti, Scarlett, ¿qué es lo que opinas acerca de, pues, de que se le haya negado, por así decirlo, el acceso al amparo, ¿no? O sea, que le hayan desechado tal cual su demanda. ¿Qué opinas? Bueno, estas plataformas o las redes sociodigitales, si bien actualmente se han convertido en un espacio donde nosotros podemos vertir nuestra opinión, un ágora donde podemos compartir nuestro pensamiento, expresarnos, ¿no? La libre expresión. Pero ciertamente ese derecho también tiene un límite y eso lo marca desde esta perspectiva como empresa de esta red sociodigital con sus reglas comunitarias, ¿no? El hecho de que la persona quiera compartir una imagen de su cuerpo desnudo o semidesnudo o censurado, yo diría incluso hay otro tipo de plataformas que actualmente permiten hacer ese tipo de contenidos. ¿Qué sucede en esa red social en específico? Como es una apertura para público más amplio, limitan ese tipo de expresiones porque infringen ciertas cuestiones que tienen que ver con la expresión de la sexualidad. ¿Por qué? Puede haber, por ejemplo, menores, ¿no? La persona que promueve este amparo menciona, bueno, es que yo utilicé esta opción especial que dice compartir para amigos en específico. Ok, pero a mí no me consta si en esa lista de amigos hay o no menores de edad, ¿no? Que se cuidan ese tipo de contenidos que están de alguna forma limitados de acuerdo a sus parámetros de la edad. Entonces es importante resaltar esto, que también la libertad de expresión tiene un límite en las redes sociales, que no infrinjan esas normas de comunidad social que hemos implementado para poder tener una convivencia sana también por medio de las redes sociodigitales y pues evitar otro tipo de confrontación o otro tipo de problemáticas, ¿no? Contenidos que se pueden malinterpretar, ¿no? En torno a otro tipo de delitos también, ¿no? Que ya es entrar en otros temas. Totalmente de acuerdo. Dices algo súper interesante. O sea, creo que ya, la verdad es que aquí nosotros sabemos que no hay tanta regulación en materia de redes sociales, o al menos así lo creo yo. Si alguien lo cree diferente, ahorita me dice. Pero yo siento eso, que en realidad está muy libre y está bien, ¿no? Porque al contrario, debe de partir de algo flexible para que no se vulnere el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y demás. Pero, por ejemplo, aquí tú dices algo muy relevante, ¿no? Que este quejoso decía, yo lo subí a mi historia y dentro de mi historia incluso ni siquiera fue como a todos, ¿no? Fue solo a mis mejores amigos, a esta como función que tiene como tal la aplicación. Pero aquí, o sea, aquí lo que me da duda es que como tal esta aplicación no te da, o sea, no le deja a las otras personas consentir estar en ese grupo de mejores amigos, ¿no? Y qué grave se vuelve esto porque, pues, por ejemplo, a ese quejoso, pues sí, probablemente Roberto estaba en sus mejores amigos porque sí lo considera su mejor amigo. Pero ¿qué pasa si estaba alguien que no le gustaría ver ese contenido o que no le interesa ver ese contenido, ¿no? Entonces, aquí me parece problemático esta parte de la falta de regulación, pero pues me gustaría que me dijeras tú qué opinas sobre esto. Yo sí cuestiono algunas premisas que dijiste ahorita. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría remontarme desde un poquito más, abarcar ya de lleno de un ámbito jurídico, desde parte del derecho. ¿Por qué? Porque creo que la primera pregunta que me sale es, como ahorita dijiste, para mí está bien que el Internet sea libre. Es una discusión que se está teniendo actualmente. Hay dos esquemas principales, el europeo, el esquema norteamericano, en el que están a favor o en contra de una regulación del Internet. Es decir, el Estado puede meter el derecho a este espacio virtual. ¿Qué tanto cuestionarnos se sale dentro de su ámbito de aplicación? Porque ¿de qué territorio es el Internet? ¿Qué país lo va a legislar? En realidad, un país, un Estado, tiene el poder de poder sancionar a una corporación
grande de redes sociales o de internet, en realidad se puede hacer, hay un poder coercitivo sobre ellos. Es algo que para mí habría que cuestionarnos. Posteriormente, entrando de lleno al caso, me gustaría decir, en México tienes los principios, los derechos fundamentales y sus garantías en tratados internacionales, en la Constitución, pero dejas un margen muy amplio para su aplicación. No hay una ley en México actualmente que regule específicamente temas de derecho de la tecnología. Claro que tenemos la protección de datos personales, pero se ve desde un punto de vista que regulamos cualquier tratamiento, no nos enfocamos directamente el tratamiento que se haga mediante redes sociales, no. Entonces, creo que el primer debate que nosotros como juristas deberíamos tener es, para empezar, tenemos nosotros como, bueno, el derecho puede regular o el Estado se puede meter a regular el Internet. Esa sería la primera pregunta. Y otra que surge de esta es decir, claro que hay corrientes filosóficas del derecho en las que te dicen que no todo el derecho viene de parte del Estado. Hay que cambiar ese paradigma. Por ejemplo, lo dice el paradigma del derecho en red, que te dicen, a ver, no sean estadistas, hay derecho que también proviene de corporaciones que no son gubernamentales, y ejemplos podrían ser la lex mercatoria, podría ser, a lo mejor suena chistoso, pero las resoluciones que hace organismos internacionales como la FIFA, el Consejo Mundial del Boxeo, regulaciones que hacen en su materia, no vienen del Estado. Entonces, para mí son esas dos preguntas que me surgen y te vas a remontar. Después, como lo comentaron ahorita en los antecedentes, sería bueno, ok, suponiendo que sí me voy a meter, ¿actúa como autoridad o actúa como particular? Este punto de vista de decir, a ver, actúo como autoridad porque no solamente hay que centrarnos en cosas de jure, nos podemos ir a cosas de facto. En régimen jurídico del comercio exterior se permite. Entonces, ¿por qué no trasladarlo a otras materias? Y decir, a ver, sí, de jure son dos particulares que hicieron un contrato de adhesión, pero de facto te pones a ver y dices, una corporación de redes sociales tan grande contra un particular, ¿estamos en una relación de igualdad realmente? ¿Qué opción tendrían ustedes? O sea, yo les pregunto, si dicen, no, no decido no aceptar el aviso de privacidad, decido no aceptar las normas comunitarias. Y aparte, él apela a que sí estaba en correcto uso de las normas que el mismo Instagram puso. Y él le su molestia a eso porque dice, a ver, tú y yo acordamos algo y unilateralmente estás decidiendo que no, porque él sube la historia y él argumenta y dice, a ver, yo no estoy incumpliendo por tal artículo, tal artículo, tal artículo, apela a Instagram y el mismo Instagram, creo que es importante mencionar, le dice, no, confirmo lo que te dije y no te voy a dejar subir tu historia. Entonces, entra la cuestión, ¿está actuando o no está actuando como autoridad? Creo que para la primera participación, ahí sería como abrir hacia dónde me gustaría llevar el debate, hacia el saber a dónde, si regular o no las tecnologías, hacia el meternos ciertos paradigmas de filosofía del derecho y, por último, también, ¿por qué no? Buscar derecho comparado. Buscar cómo se han resuelto estos casos en otros lados, cómo se han regulado, cuál es la fuerza que realmente tú tienes para poder hacerlo. Totalmente. Tal vez podemos irnos a soft law, principios. Sí, hablas de muchos temas demasiado interesantes. Ya anoté aquí algunas cosas porque creo que fueron demasiadas, pero al contrario, está excelente porque pues esto va a ayudar al diálogo. Pero a ver, antes de que se acabe este primer bloque, ¿qué te parece, Roberto, si nos platicas un poco en el sentido de lo que estaba diciendo nuestro compañero? ¿Tú crees que sí podría actuar esta red social como autoridad responsable o en este caso en específico no se encontraban los elementos para hacerlo? Yo creo que justo no a través de este análisis que ya dan de esta introducción y estos comentarios del compañero, pues yo creo que al final las plataformas sí están reguladas, ¿no? Sí existen mecanismos, incluso en las propias plataformas tenemos un tipo de apelación, ¿no? Dentro de esta relación que se tiene con las plataformas digitales, donde incluso el quejoso menciona, ¿no? Que en 2 ocasiones apeló para poder esta decisión unilateral que tuvo la plataforma
para poder bloquear el contenido, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que las plataformas al final de cuentas están reguladas, pero es una dinámica, ¿no? Al final de cuentas, el derecho surge de la dinámica de la relación social y creo que a partir de esta dinámica, el derecho tal cual no se ha actualizado y no hemos regulado estas relaciones que ya tenemos con las plataformas. Entonces, yo creo que sí, que realmente sí actúan de manera unilateral, actúan como una autoridad y esta autoridad se las da el mismo derecho al poderles dar este cheque en blanco o el permitirles actuar de manera en que no están reguladas. Y creo que este mismo asunto tiene esa relevancia, ¿no? Que expone de manera clara que no existen los mecanismos, que no existe una ley clara, específica, a dónde tendríamos que recurrir, ¿no? Creo que esa es como la gran cuestión en este primer comentario. Sí, totalmente. Pues me parece relevante, ¿no? Porque esta falta de regulación nos mete incluso en este debate que hay ya dentro de, sí puede ser un particular, conforme a la ley de amparo, ¿no? Artículo 5, sí puede ser autoridad responsable, pero tiene que cumplir con ciertos elementos. Y ahora, en este caso, pues no es tan clara, o sea, no es tan claro si se cumplen o si no se cumplen estos elementos, ¿no? Porque no hay como tal cual una norma jurídica que dicte el actuar de las plataformas, de las redes sociales. Me parece bastante interesante. Y me falta darte la palabra, Gloria. Yo sé que no has hablado, pero te voy a dejar hablar mucho en el siguiente bloque. ¿Qué te parece? Vamos a empezar contigo el siguiente bloque. Entonces, pues nos vamos a una pequeña pausa para aquellas personas que nos están viendo desde casa. No se nos vayan, síganos acompañándonos. Ya estamos de vuelta en el derecho a disentir. Como les dije, es un programa sumamente relevante el que estamos platicando ahorita. Y como les dije el bloque pasado, faltaba hablar nuestra compañera Gloria, así que, ¿qué te parece si nos dices un poco más acerca de tu opinión respecto de que esta red social o en general las redes sociales hayan bloqueado el contenido del quejoso por contener pues prácticamente, ¿no? Si eran desnudos donde no se le veían los genitales, pero bueno, platícanos un poco más. Sí, justamente lo que ya también han ustedes traído a la mesa. Para mí se desprenden dos conceptos. El primero, retomando la imagen. La hipersexualización de la imagen sobre un semidesnudo voluntario. Y por otra parte, la hipersensibilización de una plataforma digital dirigida, bueno, digamos, su censura está orientada por la inteligencia artificial. Entonces, estamos viendo que todavía esta plataforma no solo se está dirigiendo por un marco normativo comunitario que tiene como protección los derechos a terceros, ¿no? Sino que también relega toda esta responsabilidad de un algoritmo. Entonces, hay que poner un poco en contexto cómo es que nuestra misma expresión corporal, nuestra misma narrativa anatómica está siendo acotada, limitada y condicionada por un algoritmo. O sea, creo que esto nos abre un nuevo paradigma, ¿no? Y retomando un poco de la autoridad responsable de la que se le deslinda la plataforma digital, como ya hemos visto, el marco normativo comunitario del cual se basa para proteger los derechos a terceros, pues se basa todo principalmente en un marco legal, pero no lo suficiente para ser juzgado como autoridad responsable. Está nadando en esa área gris, en esos, digamos, vacíos legales todavía. Y no sé si ustedes todavía se ven sometidos o incluso al mismo tiempo limitados por cómo se van a expresar a través de estas plataformas de los cuales ustedes han sido también voluntarios expresos de exponerse. A ver, Ángel, ¿qué opinas de lo que nos está platicando Gloria? O sea, ¿cuál es, sí, pues tu opinión prácticamente? Yo retomando puntos y continuando con lo que mencionaba Gloria, por ejemplo, o sea, es evidente que al momento en el que tú te registras en una plataforma, aceptas unos términos y condiciones que probablemente nadie lee, y pues ahí vienen ese tipo de reglas, ¿no? Que te dicen, en esta plataforma no se puede subir ese tipo de cosas, pero hay plataformas en las que sí se puede subir ese tipo de cosas. Entonces, justo antes de empezar con ese debate, pues hablábamos de, tal vez no es que sea una cosa totalmente novedosa, es una simple evolución. O sea, hablamos, por ejemplo, antes estaban las revistas de farándula, de chismes,
y ahora son las redes sociales. En realidad no es una nueva método de exposición social, simplemente que ahora es a mayor escala y es en Internet y pues todo el mundo lo ve, pero a lo que voy es de que hay plataformas que las que se permite ese tipo de contenido y tal vez, igual yo creo que estoy de acuerdo con lo que mencionaba Renata, en ese tipo de redes sociales que están dirigidas a un público en específico, sí hay una parte en la que falta pues tu consentimiento de, por ejemplo, en ese tipo de listas de mejores amigos o para ciertas personas en las que tal vez a ti no te interesa ver eso y nunca se te pregunta, oye, esa persona te quiere meter, ¿tú quieres ver eso? Porque igual pues, se puede utilizar o sea, tal vez algo muy proteccionista, pero sí se pueden cometer delitos, o sea, sobre todo cuando hay menores de edad, que se supone que las plataformas igual limitan o tienen un mínimo de edad para accesar, que pues muchas veces no se cumple, pero en el caso de que haya, alguien podría decir, meto puros menores y, o sea, los expongo a cierto tipo de contenido. Y Pero ahí en la misma plataforma también tiene un recurso de demanda por parte de los mismos usuarios. Cuando ya transgrede hacia mi sensibilidad tu propio contenido, yo tengo el recurso para poder denunciar tu contenido. En este caso en específico, las personas a las que fuese, bueno, que el mismo usuario seleccionó para publicar su imagen, en ningún momento realizaron una denuncia expresa directa a la plataforma. No hay una comunidad que se queje directamente sobre el contenido de este usuario. Y en este caso, la misma plataforma actuó deliberadamente, unilateralmente, para de una vez prohibir y eliminar el mismo contenido, sin siquiera primero suspenderlo, sin siquiera dar pie a otras denuncias o al menos evaluar el por qué vamos a eliminar tu contenido. Simplemente no se dio ni siquiera paso a una suspensión previa. Simplemente se dio de lleno esa acción. A rajatabla. A rajatabla. Se elimina y tanto. Ajá. De, que regula el derecho a la privacidad, el principio del consentimiento informado. Ajá. Por eso tenemos avisos de privacidad cuando nos metemos, que nadie lee. Pero ahí les estamos cediendo muchísimos datos personales para tratamientos de datos específicos. Pero me gustaría retomar lo que dijiste también sobre inteligencia artificial. Claro. Que, aunque no es una tecnología de la información y comunicación, es otra tecnología que también hay que regular. Y que no estamos siendo capaces ahorita de regularla. Quiero que les pregunto, que me digan qué regula la inteligencia artificial, qué regula a estos neuroderechos. Tecnologías que están avanzando a pasos agigantados sobre nosotros. Nosotros vamos a estar sacando una ley cada mes que ya salió una nueva tecnología. Rafael Yuste justo para saber quién es Rafael Yuste, es el director del área de inteligencia artificial de la Universidad de Columbia. Él fue asignado en el sexenio de Barack Obama como... Lo designó exactamente para desarrollar las tecnologías, especialmente la inteligencia artificial. Él hace unas semanas ya dijo, mi tecnología me espanta. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta de lo que logré, que ya puedo modificar lo que piensa la gente, lo que ve la gente, la percepción de la gente. No solamente saberlo, sin que tú lo sepas, sino yo puedo modificar lo que tú piensas. Él dijo, mi tecnología me espanta y aparentemente sería algo de película, pero no, es real, lo pueden buscar. Y esto trajo a que él creó la tecnología y él mismo dijo, urge algo para regularla. En España se publica los derechos de... La Carta de Neuroderechos. ¿Qué es esto? Que él dice, los derechos humanos ya no nos alcanzan. Entonces necesitamos actualizarlos, pero ya. Pero dice, no vamos a poder publicar una ley cada rato, porque la tecnología va a avanzar más rápido que el derecho. Entonces hay que poner principios. Hay que poner principios que sean orientadores y que te den cierto margen para que no tengas que estar actualizando algo con un lenguaje tan específico siempre. Y esto trajo consigo que también hace aproximadamente mes y medio en el INAE y en colaboración con el Info Ciudad de México, que son las autoridades que se enfocan en ver o están haciendo el intento de regular las tecnologías. Dicen, necesitamos hacer una carta en la que pongamos los mínimos, los fundamentos básicos, y dijeron, sí, nosotros sabemos, conocemos que nosotros no tenemos potestades legislativas. Claro que lo sabemos, no somos onzos, pero
necesitamos poner esos lineamientos porque es algo muy grave a lo que nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque, retomando el ejemplo de la sentencia, ahorita fue en este caso, pero imagínate que el algoritmo tome una decisión sobre colectivos que tienen mucho más peso. Por ejemplo, si el algoritmo hubiera no permitido, censurado la publicación de una imagen de, ¿qué les ocurre? Tauromaquia. El grupo, todos los que son de tauromaquia, van a decir, oye, no, y va a haber otro grupo que te va a decir, oye, sí, pero sí, claro que creo que puede haber un buen dilema, podría tener o no razón, pero ¿quién es Instagram para decidir qué puedo o no publicar? Bueno, Claro, en así, ese sí, sí. sentido, el tema de los algoritmos y esta inteligencia artificial tiene que ver con bajo qué fines son programados. Es decir, el ser humano es el que impone esos límites a la inteligencia artificial. Aquí la cuestión sería esa. ¿Cuáles son esos límites? Ya no es algo que debería, digamos, sorprendernos, ¿no? La inteligencia artificial, pues ha venido a revolucionar las tecnologías, las comunicaciones. No vemos en China un presentador de noticias programado con algoritmos informando automáticamente. Vemos a una robot que obtuvo la ciudadanía saudí, ¿no? La robot Sofía. Entonces, es una inteligencia artificial con características humanoides y que puede expresarse y que puede pues aprender ciertas cosas que hacemos los humanos. Pero bueno, es algo que vamos a tener que aprender a poner esos límites. Ahora, en torno a las redes sociales, esa programación que tienen los algoritmos, pues son los estándares o estas reglas comunitarias que establece. Por eso en automático frena ciertas publicaciones o la censura, porque es así como está programado. Entonces es una manera de proteger y establecer esos límites. E incluso es ciertamente flexible, ¿no? O sea, como lo veíamos en las reglas comunitarias, como si es de algo como relacionado con medicina, no sé, y salen unos pezones, pues se va a entender, ¿no? O sea, no tengo por qué censurar eso. Si es sobre alguna campaña para llegar a algo más, pues tampoco tengo por qué censurar. Pero está cañón, ¿no? Está cañón dónde poner los límites en cuanto a que esto sí se puede, esto no se puede, esto afecta, esto puede llegar a ser incluso un delito, ¿no? Como los decíamos, porque pues ya todos, o sea, ¿cuántos niñitos no conocemos, o sea, menores de edad me refiero, que tienen, o sea, que tienen acceso a estas redes sin que sus familiares les pongan un límite, ¿no? O sea, y nosotros incluso, y es lo que decías, como humanos que hacemos y desarrollamos esta inteligencia artificial, también deberíamos empezar a poner estos límites y estas regulaciones a esta inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿por qué si podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro? O sea, se nos va a ir de las manos tarde que temprano, e incluso creo que hay casos donde ha pasado donde sí se ha ido de las manos, ¿no? Y yo creo que por eso las redes sociales tienen, o sea, tienen que ser bastante flexibles, pero de cierta manera, pues guardar un poco de, o sea, poner alguna pausa, ¿no? Y no decir, no, no libertad al 100 porque si no, pues se podría pues llegar a un problema más grande. Pero a ver, creo que querías decir algo, querías la palabra. Sí, me quedé con este pensamiento, ¿no? Justo gracias por los comentarios. Yo creo que mucho se ha dicho, ¿no? Y podríamos hablar muchísimo de las plataformas, incluso ya vamos como desviando un poquito la conversación respecto a esta sentencia, pero yo creo que lo importante en esta sentencia es que podamos ver cuál es la relación que nosotros tenemos como ciudadanos y que tenemos con estas plataformas, ¿no? Yo creo que justo los derechos humanos son los lineamientos universales que ya tenemos en todas las sociedades y son el punto de partida, la libertad de expresión, el poder compartir cualquier tipo de contenido. Y como lo mencionabas, yo creo que en el caso práctico la línea delgada y la línea que es borrosa es justo cuando una madre está compartiendo una foto con sus familiares en una red social que evidentemente vayamos en el supuesto que sí leyó los términos y condiciones y no está compartiendo o no está mostrando en la foto partes íntimas de su cuerpo y sin embargo el algoritmo decide bloquearlo en automático y eliminar esa foto. Creo que este es el supuesto en el cual nos estamos enfrentando, donde de manera aleatoria el algoritmo, porque está entrenado, porque está actualizado por parte de la plataforma de este lado, pues toma una decisión sin que se pueda acudir o se pueda apelar a este caso, ¿no? Algo que se menciona igual en el recurso es cuando en los términos y condiciones de distintas plataformas
se menciona, ¿no? Parte y las comunidades vulnerables que tienen estos espacios para expresar su voz y que está reconocido incluso por sentencias de tribunales internacionales en materia de derechos humanos, donde una persona trans que acaba de hacer su cambio de género y está en los términos y condiciones puede mostrar sus genitales para mostrar este cambio, ¿no? Y que el algoritmo lo pudiera quitar o que en una plataforma lo permita o que otra plataforma no lo permita, es primordialmente están los derechos humanos, está la libertad de expresión y está el poder mostrarnos y poder compartir lo que nosotros se nos pueda dar la gana. No existen limitantes y existen restricciones como todos los derechos humanos, pero en este caso creo que no es la plataforma a quien le corresponde limitar y determinar cuándo sí, cuándo no se viola o se está limitando un derecho humano. Creo que eso es por parte del Estado y justo esto se debate en tribunales y en sentencias y en costumbre, no únicamente por plataformas. Híjole, qué interesante. A ver, Ángel, yo te tengo una duda. Aquí en la sentencia pudimos ver que el mismo tribunal y el juzgado le decían, no te dejamos en indefensión, ¿no? Porque el quejoso argumentaba, me van a dejar en indefensión porque yo no tengo otro medio por el cual acudir a que se violó mi derecho a la libertad de expresión. Y los tribunales le dicen, no, claro que no, claro que tienes otros medios para poder, para haber demandado esto. ¿Qué opinas? O sea, sí tenía otros medios y en ese caso, ¿cuáles hubieran sido esos O sea, medios? yo creo que, bueno, en ese caso la sentencia se trata de un amparo, ¿no? Indirecto, porque pues el quejoso decía, se me violaron mis derechos humanos, en específico la libertad de expresión. Pero yo creo que en ese caso el juzgado de distrito y el colegiado se fueron, no por el camino más fácil, pero por el más claro. O sea, no tomaron ningún riesgo, por decirlo así. Tomaron la ley pues muy literalmente. No está mal, es una interpretación. Y yo creo que sí tenía o sea, tal vez era el más rápido, el más efectivo el amparo en este caso, o tal vez la intención del quejoso era pues que eso subiera a la Suprema Corte y tal vez esperar una oportunidad en que no haya subido, porque en algún momento va a subir y pues creo que no solo es importante ahorita, sino para el futuro, ¿no? Pero atendiendo a la pregunta en concreto, yo creo que pues sí, como ya mencionaron mis compañeros y compañeras, existe la como apelación en las aplicaciones. Eso es como extra legal, pero ya en lo legal, pues pues juicio civil en este caso y ya después el amparo indirecto, pero yo creo que sí contaba con más medios. Sí, yo también siento que tal vez no debió haberse ido luego al amparo, en mi opinión. Esta es mi humilde opinión. Siento que, al contrario, que pudo haberse ido una demanda civil y ahí ver mucho, o sea, tener mucho más ámbito y mucho más campo, por así decirlo, para argumentar. No que aquí literalmente fue un desechamiento de plano, así de no procede, literal es improcedente tu demanda, boom. Y eso es lo que comentaban hace rato aquí en los cortes, que tú decías que la argumentación del quejoso y del promovente pudo haber sido un poco, pues no sé si más elevada necesariamente, porque no se busca eso, pero ajá, un poco más argumentativa, por así decirlo. Tenía muchísimos elementos para poder haber hecho llegar a mayores instancias para poder crear un precedente. Y creo que no conocía tanto el tema, no leyó tanto. Creo que de fondo apelaba a cosas muy buenas. No pudo dar a entender a la ministra. No, fue un juez. Sí, fue un juez. Y no lo pudo dar a entender para que tuviera más trascendencia. Pero también, justo cuando lo estaba leyendo, me surgió la duda de, a ver, esperen, pero ¿qué es o sea, me remonta a preguntar, ¿qué es lo que regula el derecho? Y decir, pues la frase a lo mejor básica que todos nos aprendemos es que regula la conducta del ser humano, ¿no? Entonces, ¿regula herramientas como el Internet o regula la conducta? El Internet prácticamente es una herramienta. Desde un punto de vista, no quiero decir que sea mi punto de vista, pero claro que vi que hay posturas doctrinales que dicen eso. A ver, tú tienes que regular la conducta del ser humano. No tienes por qué regular el Internet, porque al final es propiedad de las plataformas, de cualquiera. Es propiedad de ellos y tú no tienes por qué meterse a esa regulación. Tú métete a regular la conducta, pero ya en un ámbito en el que prácticamente todos estamos inmersos, habría que discutir si realmente si tendríamos que regularlo o no. Me remonto a lo mismo porque
que las posturas son muy encontradas, o sea, y sinceramente en lo personal, a veces leo argumentos de una que dice sí hay que regularlo y a veces lees argumentos de la otra y por las dos te vas dices es que ambos tienen razón. Como dijo él ahorita, no fue mala la interpretación. ¿Por qué? Porque no hay interpretaciones que digas, completamente mala, porque fue bien argumentado para poder desechar. Solamente hay que cambiar un poquito los puntos de vista y abrirnos un poquito a decir, está bien. Yo creo que ahí tal vez no, bueno, no sé. Yo en mi opinión siento que si la improcedencia no es clara, debió haber admitido. Y ya después estudiarlo más, verlo más. Pero sí siento que fue un poco demasiado formalista en cuanto no es procedente porque no entra como autoridad responsable, ¿no? Y a ver, no estoy diciendo que mi opinión sea la correcta, ¿verdad? Pero pues, ¿por qué? O sea, podemos decir que ellos tuvieron la razón, o sea, que el juzgado, que el tribunal. Pero bueno, como les decía, nos vamos a un corte. A aquellos que están en casa, no se nos vayan, ya vamos a concluir. Entonces, nos vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Pues bueno, ya estamos de vuelta en el derecho a disentir. Estábamos platicando de un tema bastante relevante, donde se ve inmerso el derecho a la libertad de expresión. Y me gustaría escuchar tu opinión, Gloria, sobre este derecho y en específico en la sentencia, ¿no? Si tú crees que sí se violó al quejoso su derecho a la libertad de expresión o al contrario, Instagram o la red social, cualquier red social, actuó de manera correcta pues al restringir esta publicación. No, considero de lleno que sí se violó prácticamente la libertad de expresión del quejoso. Primero que nada, parte del hecho de la imagen en sí. Quiero remitirme de nuevo a las normas comunitarias. Se trata de una imagen de un desnudo parcial que está acorde a los lineamientos que indica la misma red social. Y deliberadamente se elimina el contenido. Se está transgrediendo su mismo derecho a expresarse. La otra parte, ahora, la sensibilidad del público, ¿no? Quiero considerar que estos categóricos de ofensivo, transgresor, tal vez hasta violento, no yacen precisamente en el objeto mismo, en la imagen misma a veces. Yace en la observancia, en el mismo observador. Entonces, eso también queda ahora sí que permeado de muchísima subjetividad. El criterio por el cual se eliminó la imagen está lleno precisamente de esa diversidad de subjetividades. Y de nuevo nos remitimos a un algoritmo, a una inteligencia artificial que ni siquiera nos da la oportunidad de apelar e incluso hasta nos acota el poder recibir más retroalimentación sobre nuestro actuar en esta red. A ver, Roberto, ¿tú estás de acuerdo con esta opinión o la verdad no mucho? ¿Tú crees que las redes sociales deben ser más, pues sí, más flexibles y liberales en este aspecto o al contrario, ¿no? Y incluso si en este caso se estaba relativamente cumpliendo con con las reglas de la comunidad. Yo creo que justo las redes sociales, al final de cuentas, como cualquier persona, como cualquier ente, está obligado a hacer cumplir y respetar los derechos humanos. En este caso, yo sí creo que existe una violación al restringir de manera unilateral, al restringir de una manera difusa, bajo sus criterios de la propia plataforma, cuando esta imagen entra dentro de este supuesto de desnudo. Pero a su vez, creo que como usuario también puedo hablar que estas plataformas vemos cuán falta de regulación es en materia, pues al mismo tiempo que vemos estos casos, que vemos estas demandas o comentarios en perfiles privados de nuestros propios amigos, vemos también una difusión y unas campañas de terrorismo, de guerra, de conflictos bélicos, de pornografía en las redes sociales. Entonces, las redes sociales, por supuesto, que pueden alegar que tienen mecanismos que protegen y salvaguardan los derechos, incluso los menores, como se mencionó, pero a la plataforma no le corresponde saber si un menor creó una cuenta falsa como si fuera un mayor de edad. Ya eso escapa de su esfera, pero sí tener estos mecanismos, creo que en su caso sí se genera una respuesta, pero de manera unilateral nos falta muchísimo que aprender. Sí creo que hay una violación de derechos humanos, creo que al final, hayan sido o no autoridad, les corresponde preservar y respetar los derechos humanos que como individuos tenemos, y es justo esta relación que tenemos
de plataforma, de individuo y de Estado, lo que no sea relacionado. Creo que eso es lo que nos falta hacer, una relación donde no solamente sea plataforma, individuo y gobierno, individuo, sino que los tres podamos convivir, ya que estos espacios digitales, el Internet como un espacio público, como un espacio privado, es un debate que estamos teniendo a nivel internacional en grandes cortes de derechos humanos, incluso en el Congreso de Estados Unidos, en el Congreso de la Unión Europea, ¿no? En el Parlamento Europeo, donde se ha citado a las grandes plataformas a que puedan rendir cuentas sobre todos estos temas que para nadie son claros. Sí, totalmente. Creo que, o sea, tocas un punto muy importante, ¿no? O sea, los derechos humanos y la libertad de expresión como derecho humano, ¿no? Y aparte que hoy en día se ejerce comúnmente, y si no es que diario, en las redes sociales, en plataformas. A mí me da risa porque yo al leer la sentencia decía como, si fuera, yo tengo muchos amigos civilistas, ¿no? Que les gustaría ser notarios o incluso, o sea, me pongo a pensar y ellos dirían como, no, ahí no se violó nada porque es un contrato de adhesión donde la persona no, o sea, se adhirió a las cláusulas del contrato que le dijeron, al aceptar el acepto, los términos y condiciones, y como decía Ángel, nunca los leemos, ¿no? Y aquí recalcamos una importancia de leer esto antes de incorporarnos a una red social o a cualquier cosa tecnológica y poner más atención y no solo darla por bien vista. Pero a ver, Scarlett, ¿tú estás de acuerdo en que se violó este derecho a la libertad de expresión o crees que al contrario el actuar fue bueno por parte de la red social? Mira, considero que la red social, o sea, sí determina ciertos casos donde se comparten, por ejemplo, contenidos de desnudos artísticos, ¿no? Eso lo menciona, está permitido, porque también hay que ver esto de una forma biológica, natural. Las personas pueden expresarse, pueden mostrar su cuerpo. Otra, hemos visto distintas protestas cómo las mujeres muestran los senos, los pechos en aras de pues exigir un derecho, reconocimiento hacia las mujeres o demás temas. Entonces, es algo que socialmente sucede. Las personas pueden hacer en su seno individual, en su parte individual, pues lo que quieran con su cuerpo, ¿no? Mostrarlo, ¿no? Ahora, la red social de alguna forma intenta establecer algunos candados de protección, no hablamos a lo mejor de este perfeccionamiento que necesitaría el algoritmo, la inteligencia artificial. Yo considero más bien que la conclusión sería más bien un exhorto hacia estas plataformas a que perfeccionen sus algoritmos, porque al final y al cabo no logran del todo expresar estos sentimientos humanos, ¿no? Que pueden ser mucho más complejos al momento de manifestar la libertad de expresión. Pero por lo pronto, por las características que tiene la sociedad actual y en el caso de México, que tenemos problemas de explotación sexual, violencia hacia las mujeres o hacia los hombres, tráfico de menores, trata de blancas, entonces pues tal vez sí, tienen que ser un poco más cuidadosos en establecer esos candados al momento de compartir ciertos contenidos que pueden malinterpretarse, ¿no? En este caso por el algoritmo. Sí, de acuerdo, porque incluso, o sea, a ver, a mí me parece que cambian muchos aspectos, ¿no? Incluso si la cuenta es pública, si la cuenta es privada, si lo subió a publicación, si lo subió a historias, si lo subió a mejores amigos, o sea, ya hay demasiadas, por así decirlo, Supuestos. o sea, pues sí, diferencias, opciones para poder expresarte, ¿no? Entonces, aquí me llama la atención que incluso haya sido en lo menos, por así decirlo, riesgoso, que fue un grupo de mejores amigos elegidos por la persona, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Siento que también deberían estas plataformas regular pues este consentimiento por parte del otro, ¿no? O de la otra persona, de si quieres estar o no en los mejores amigos de esa persona. Sí a mí me ha, existe una a mí me ha opción, pasado, ¿no? sí, De totalmente. poderte salir de grupos A mí privados. bueno, no, ¿sí tienes la opción? Sí, cuando alguien te agrega a un grupo privado, puedes salirte en automático. Sí. Pero en esa opción no. Ajá. En Close Friends sí tú puedes elegir salirte Pero de las automático. historias de mejores Sí, amigos. sí. Esa persona no te puede meter a sus close friends. Eso es fácil. Y aparte, Sí, o sea, yo no puedo agregar a cualquier famoso a Shakira a mis Close Friends y no, que le tiene lleguen que en seguir automático. mutuamente. entonces hay una voluntad. Sí. Pero, retomando eso, ningún derecho es absoluto. Debemos recordar que todos derechos, así sean derechos fundamentales,
son absolutos. Y retomando que es lo de los derechos fundamentales, es decir, no existe derecho humano sin garantía. Por eso cambiamos esta acepción de qué era el derecho humano. Por eso ya decimos, derechos fundamentales no existen si no hay una garantía. ¿Qué garantías tenemos actualmente? ¿Por qué? Porque está demostrado, y es una teoría que dice, no, más bien, no está demostrado que el derecho cambie la realidad. Entonces, si lo ponemos únicamente en una norma, si ponemos exhortos hasta estas empresas, qué bueno que diste tu opinión. Qué padre, yo voy a seguir haciendo mi negocio, claro que sí. Entonces, lo que digo es que deben existir también tecnología, lo vas a convertir con tecnología. Entonces, debe haber barreras fácticas que también permitan que puedas realmente tener un poder de regulación, que puedas hacerlo coercible. Pero, aún así, como conclusión personal, creo que se debe abordar desde un punto de vista en el que sean soft law, sean principios porque no tenemos la capacidad de estar publicando normas Sí, día cada con mes. día, ¿no? Y ni siquiera es la idea de qué nos sirven 20,000 normas. Claro. Lo vemos como ejemplo en el caso mexicano. Poner principios. Y Exacto. enfocarnos a la regulación de la persona, no a la regulación del sitio tal, porque te van a decir, oye, es mi sitio, es Y mi aquí propiedad. justo a mí me da curiosidad porque Roberto, creo que fue lo que te entendí, tu parte es de que estos principios son los mismos derechos humanos. Sí, yo creo que los principios verdaderamente ya los tenemos, ¿no? Al final todas las plataformas, todas las personas saben qué pueden compartir y no y hasta dónde lo pueden compartir. Existieran o no los términos y condiciones, lo marcaran o no los términos y condiciones. Y creo que lo analizamos igualmente hace un momento. Algo tan sencillo, creo que por un lado la cultura jurídica estricta, formal, tiende a no estar publicando, no estar emitiendo leyes y que sea más jurisprudencial a partir de una interpretación. Pero creo que en estos casos vemos el antecedente específicamente en México sobre la ley Olimpia, ¿no? Que repercute fundamentalmente a el contenido digital, lo que se comparte en redes sociales y cuando existe sobre todo una violación de derechos humanos para las mujeres, para cualquier persona y evidentemente cuando ya existe una reiteración y una vulnerabilidad. Creo que eso es algo que no estaba y no está todavía regulado en Sí, en muchísimos muchísimos países y México tiene ese precedente y que es algo no como garantía también no existe hasta que se va construyendo con el tiempo y a partir de distintas interpretaciones, a partir de distintos mecanismos, ¿no? El que se aplica en este caso la ley, que son distintos elementos, ¿no? Totalmente. A ver, Raúl, ya estamos por cerrar este programa. Tristemente, lastimosamente, esto tiene que terminar, pero luego nos Pues, echamos un cafecito. Pero a ver, ¿qué te parece si nos vas diciendo tus conclusiones? Bueno, yo creo que sí a México le hace falta pues regulación en ese tema. O sea, entiendo que están los principios o sea, los derechos fundamentales y también los de tecnologías, como puede ser neutralidad, confidencialidad y tal, que precisamente la intención no es que el Estado le diga a la plataforma, oye, regula de tal forma, tiene que ser estos supuestos, tienen que ser estas sanciones, pero sí creo que tiene que establecer como una ley, un lineamiento, o sea, sí, bueno, una ley que establezca como criterios mínimos para que precisamente no haya o sea, actuaciones arbitrarias, ¿no? En este caso también creo que, por ejemplo, los contratos de adhesión de las plataformas van contra la intuición de las plataformas. O sea, tú te metes y dice contrato de adhesión que celebra la plataforma X con Ángel. En vez de que te lo muestren como una forma de un post, o sea, algo que sea como intuitivo para las personas, porque precisamente también ese contrato pues parte de tu consentimiento. Y si tú no lo lees y no lo entiendes, no lo estás dando. O sea, tendría que ser como un contrato pues más For dummies. sí, o sea, adecuado a la lógica de la plataforma. Si es Claro, una plataforma de totalmente. videos, tiene que ser un video. O sea, no puede ser algo Total. que no entiendas, ¿no? Y también lo que tú decías, Renata, creo que hay diferentes niveles en la regulación. O sea, la ley debería decir algo así como para publicaciones totalmente públicas, de cuentas públicas, existen tales criterios. Para mensajes directos, pues si tú envías un desnudo y la otra persona no te bloquea o te dice sí, mándame más o te manda, pues ahí hay también un consentimiento. Sí, un ¿no? consentimiento. Es diferente una cuenta pública a que yo te sigo y tú no me sigues, los dos nos seguimos, es privado, es mejores amigos. Creo que hay en cada interacción, así como en la vida real, cada interacción en las redes sociales tiene diferentes criterios y estándares. Entonces creo que sí hace falta como una ley que pues después se irá desarrollando pues por los casos y por la jurisprudencia, pero que precisamente establezca principios neutrales que lo único que tengan que ver eso con las plataformas es que no se permita la arbitrariedad.
Totalmente. A ver, Gloria, ya tus conclusiones muy brevemente, que se nos acaba el tiempo, nos correteamos. Primero que nada, es más que reflexión, pregunta. ¿A quién le debemos sobriedad estética y moral? Y sobre todo, estamos ante un ente no tangible, casi omnipresente, que está regulando nuestro territorio corpóreo. Le estamos dando y cediendo derechos a ese ente que no está regulado y que no está sujeto a autoridades. Tenemos que estar un poco más allá de esta conversación para entender a quién le estamos cediendo nuestro mismo contenido y cómo es que este nos está todavía moldeando la conducta. Eso es lo que nos deberíamos adentrar un poquito más. Muy personalmente. interesante. Muy fuerte tu conclusión, muy directa, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como entes que ni están regulados van a poder venir a decirnos qué y qué no hacer, ¿no? Qué está bien y qué no. A Nuestras ver, limitantes. Scarlett, rapidísimo. Sí, bueno, es que este tema me recuerda, en algún momento yo recibí un mensaje en una red social con una imagen no solicitada. Y era un desnudo de una persona. Yo no quería ver eso, ¿no? ¿Qué hice? Bueno, yo tengo la opción de bloquear a esa persona, pero de alguna forma también, ¿cómo ponemos ese otro límite, ¿no? Cuando tú no quieres ver ese contenido porque resulta incómodo, puede ser acoso, ¿no? Violencia acoso. digital. ¿Por qué me estás enviando una imagen de tus genitales cuando yo no quiero ver eso? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, yo digo que sí, como dicen mis compañeros, hace falta pues un esquema de regulación más amplia, involucrar no solamente el sector privado, gobierno, y como todos lo sabemos aquí, abogadas y bueno, los que queremos ser abogados, pues las leyes se adaptan a las condiciones sociales y a la realidad social, y es algo que debemos estar discutiendo y va a seguir discutiendo, y qué bueno que hacen estos foros. Muchas gracias. Sí, el derecho progresa y hay que pues, tener en mente eso. A ver, Roberto. Sí, justo yo creo como lo mencionan, creo que estos espacios de reflexión son punto de partida más viniendo desde el Poder Judicial de la Federación. El que se tenga este espacio de diálogo con personas que usan estas plataformas, pues es un excelente punto de incidencia y pues al final de cuentas, ¿no? Todos estos mecanismos que han generado las plataformas digitales en su diversidad, que cada vez son más, que cada vez son más poderosas. Creo que esto surge a partir de la queja, de la demanda, como esta queja ciudadana que se elevó a un mecanismo jurisprudencial, jurisdiccional, pero creo que no, justo como lo mencionaban, estos mecanismos del que yo pueda bloquear o limitar quién me envía mensajes, si cualquier persona, si solo personas cercanas, amigos de amigos, eso era algo que no existía hace 5 años, 3 años y que va evolucionando, ¿no? Yo creo que es a partir de esta queja, de esta solicitud, de esta manifestación de los usuarios, es que vamos construyendo estas comunidades, como se hacen llamar la mayoría de las plataformas, comunidades digitales. Sí, totalmente. Y de esta forma va avanzando el derecho, ¿no? Junto con la sociedad. Y ya por último, Didier, tu conclusión. Retomando lo que dijeron, creo que está bien que haya espacios como estos que democraticen este conocimiento, que comiencen a abrir un diálogo para también hay que escuchar qué nos dice la plataforma, qué nos dice, a ver, su postura, porque si no lo hacemos entre todos, no va a resultar bueno para nadie. Tenemos que aquí todos expresar las posturas como usuarios, como plataforma, como Estado, para decir, ok, esto sería lo más idóneo, hasta qué límites podemos tener cada uno y que se reconozca que hay un sesgo en esta inteligencia artificial, en este algoritmo, porque como humanos tenemos sesgos todos. Sí, totalmente. Imagínate más una inteligencia creado. artificial que fue entrenada, por así decirlo. Fue entrenada, por así decirlo. Claro que tiene inclinaciones hacia ciertas posturas. Entonces, creo que debemos escuchar, abrir a diálogo y comenzar a preocuparnos realmente en cómo podemos regularlo, cuál sería lo más benéfico para todos, porque también no nos vamos a poner a decir, a ver, las plataformas de redes sociales son negros. Claro que no, porque todos tenemos plataformas. Sí, claro, por algo queremos estar ahí. Por algo queremos estar ahí. Hay cosas padres que las podemos explotar para cosas buenas, pero también hay ciertos riesgos. Únicamente lo que desde mi punto de vista es enfocarnos en una prevención. No ponernos a estar sancionando únicamente. Creo que no es la vía. Creo que es una prevención de cómo pudieran evitarse conductas que no sean socialmente aceptadas de todo, porque aparte esas conductas van a cambiar de lugar en lugar. Lo que es socialmente aceptado por nosotros
tal vez no sea en otro lado y en otro lado sí sea aquí. Y entonces, ¿a quién le corresponde eso? Y creo Sí. que pues sería mi comentario final. Híjole, pues me encantaron todas sus conclusiones. Como les decía, tristemente, todo lo bueno tiene que terminar. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por esta plática demasiado a gusto. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Renata Romero y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.